Bien. Un saludo a los que nos van a mirar después o escuchar. Agradecemos a Dios el estar con todos ustedes. Agradecemos también la posibilidad de las conexiones, de esto maravilloso que el Señor nos abrió esta temporada de establecernos en los aires. Y me acuerdo la primera vez que hicimos el primer Zoom, el Señor me traía revelación de que se tenían que establecer columnas, que era una plataforma y que se tenía que establecer como una plataforma de luz, y que tenía como tres corrientes que se conformaban en tres columnas, y una era la comunicación como comunión, otra era de justicia, y otra era comunión, justicia y comunicación. O sea, como el hablar verdad, el hablar, el impartir, no lo que se me ocurre, sino lo que el Espíritu Santo viene hablando, porque en realidad las tres columnas eran de luz, porque de alguna forma también uno entiende que acá se puede utilizar para cualquier cosa este canal, estos canales tremendos de posibilidades de conexión que el Señor nos permitió tener, que están gratis casi, y es maravilloso eso. Así es que bueno, tomándolo de esa parte de comunicar con verdad, desde lo que el Señor viene revelando, estableciéndonos en su justicia, obviamente buscando, como dice su palabra, su reino y su justicia, es que quiero compartir esto que el Señor me ha permitido ir madurando. No digo que lo tengo todo, sino que es una punta eh, que Él viene mostrándome, y yo lo voy a compartir. Sé que compartimos entre gente que es madura, que acá no vamos a echar culpas, sino por el contrario vamos a buscar entre nosotros mismos, y si el Señor nos permite poder, como a mí me pasó, poder presentarme yo y pedir perdón en algunas cosas que yo entendí que como iglesia no se había hecho bien, especialmente el liderazgo de la iglesia. El Señor me llevó a ver el libro de Joel antes de la fiesta de Pentecostés, y el llamado de atención fue específico. Yo lo había compartido, me parece, el otro día, y fue lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar. Nosotros sabemos que cuando Moisés recibió el diseño del tabernáculo, el Señor le mostró tres divisiones en ese tabernáculo: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y tanto al lugar santo como al lugar santísimo solo entraban, bueno, al lugar santo los sacerdotes, al lugar santísimo el sumo sacerdote una sola vez por año, y en el atrio estaban las personas que traían sus ofrendas por el pecado, sus ofrendas para llevar, ser sacrificadas y luego obtener el perdón. Eh, Ese sistema de funcionamiento es el que Dios le mostró a Moisés y le dijo que sea muy respetuoso de todo el diseño y de las configuraciones, y también había para cada pecado tal ofrenda, tal animal, y de qué manera ofrecer el sacrificio. Eran un montón de indicaciones e instrucciones. Y obviamente también se daba toda la descripción de la ropa del sacerdote, de la vestimenta que debía usar, y bueno, eran muchísimos, muchísimos requisitos. Y al lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, estaba un velo por el que, por lo tanto, nadie podía ver lo que sucedía detrás de ese velo en ese lugar santísimo. Yo no me detuve mucho a pensar en estudiar tanto todo lo que implicaba todo esto, porque para mí me lo puse a leer y cada vez era complejísimo, y yo sé que yo digo, sería interesante hacer una maqueta de esto y de las medidas y todo. Sé que hay gente que lo ha hecho,
yo no me detuve ahí, sino que simplemente fue muy fuerte sobre mí el llamado de lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar, así que me fui al libro de Joel, porque sé que estaba ahí. Y el capítulo 1 del libro de Joel menciona las plagas de la langosta. El libro de Joel fue escrito más o menos 800 años antes de Cristo, antes de la venida del Mesías. Joel significa Jehová es Dios, Yahweh es Elohim. Y dice que ese Joel era hijo de Petuel, y Petuel significa joven u hombre engrandecido de Dios. O sea, como que el papá de Joel fue un hombre que Dios lo miró y lo engrandeció, lo vio, lo dimensionó, podríamos decir. Y al ser dimensionado dio a luz ese hijo que confirmaba quién es Dios. El libro de Joel lo que narra es la devastación que se produjo por la plaga de la langosta, pero en sus 4 fases. La langosta tiene como 4 fases en su vida, y lo que menciona Joel es que cada etapa de esa langosta comía de distintas partes de la planta, inclusive cuando es huevo dice que se la deposita la langosta en la tierra y se le arma como si fuera una babita que la protege. Y yo pensaba que eso también debe afectar a la tierra. O sea, es una plaga que toca desde la raíz hasta el fruto y se come los brotes, y entonces no permite que la planta vuelva a dar brote. Joel en el capítulo 1, versículo 4 dice, lo que dejó la langosta lo comió el saltón, lo que dejó el saltón lo comió el revoltón, y lo que dejó el revoltón lo comió la oruga. Y tomé algunas pequeñas características de esta langosta, que dice que a diferencia del saltamonte, la langosta tiene la capacidad de cambiar su comportamiento y también puede cambiar de hábitat y sigue viviendo como si nada. O sea, tiene esa capacidad. Vieron que hay animales que los cambian del hábitat y o se mueren o menguan o se deterioran. Estas no. Dice que tienen como una sustancia, ellas saben cuando tienen que atacar como plaga y comerse todo, porque se producen cambios de vientos y las temperaturas y algo cambia en el ambiente, entonces ellas generan una sustancia que hace que haya muchísimos apareamientos y proliferan muchísimo. Entonces se arman esas como nubes de langostas. Y todo es en función del contexto y reacciona a su cuerpo, y entonces se funcionan así. Que era como raro pensarlo para mí, el hecho de decir, con qué, al mencionar el Señor acá en Joel, la langosta como la plaga que devastó, y mirar un poco uno la langosta, te pones a pensar y te das cuenta del diseño grandioso de Dios, en cuanto a que tiene todo elaborado de tal manera que responde a su diseño y a su señorío. Dice que estos insectos llegan inesperadamente, a menudo después de un cambio en la dirección del viento o del clima. Cambio en la dirección del viento o cambio en el clima. Si esto lo llevamos a nuestra propia vida, porque obviamente nosotros sabemos que todo lo que está en la palabra es de aplicación en global, pero también es de aplicación personal. Así que a mí me gustaría que vayamos cada uno viendo qué aplicación personal le puede dar. Cuando hay cambios de viento, cambios de dirección del viento, los del Espíritu, los hijos del Espíritu somos como el viento, dice la palabra. Y si el Señor nos guía y el Espíritu Santo nos direcciona, nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero si nosotros solos de repente nos desviamos, podemos llegar a ser abordados por algunas de estas pequeñas devastadoras. Me venía también cuando Moisés ya estaban por entrar en la tierra prometida, que él mandó a los 12 espías. 10 de esos 12 dijeron,
no, ahí hay gigantes y nosotros parecemos como langosta delante de ellos. No es que los otros le dijeron, ¡hey, ustedes son como langostas! No, dice, nosotros nos percibimos delante de ellos como langostas. Esto también me pareció interesante porque uno muchas veces piensa que el otro piensa, es una cosa que es bueno que la revisemos. Y la misma situación y al mismo lugar fueron Josué y Caleb. Y la visión de ellos fue completamente distinta. Dice, vimos allí gigante, y dice, pero nosotros los comeremos como pan. Entonces, me venía que Juan comía langostas, Juan el Bautista, comía langostas y miel silvestre, dice la palabra. Entonces tiene toda una connotación y tiene toda una posibilidad de analizar desde el espíritu por qué el Señor usa una plaga de langostas para dar a conocer cómo puede suceder una devastación en una tierra. Y ante esa misma plaga, un hijo entendido, un hijo del espíritu, puede decir, me las como pan, y punto. Así es que el Señor nos imparta ese entendimiento para que ante cualquier plaga de adversidad, que de hecho estamos viviendo, para mí estamos viviendo una, ya debe ir por la cuarta ola, por la cuarta fase, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Si vamos a reaccionar como un pueblo que queda devastado, o vamos a reaccionar o como Juan el Bautista, que nos la vamos a comer porque sabemos que detrás de nosotros viene el reino, es más que detrás ya está con nosotros, o como fue Josué Caleb, que dijeron ellos, y eso está en Números 13:33, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temas. Entonces, esto que nos sirva, porque yo le pediría que lo tenga ahí, lo deje ahí, tanto a lo que hizo Juan el Bautista con la langosta, como hizo Josué y Caleb, y como hicieron los otros 10, que dice la palabra que los 10 lograron convencer a todo el pueblo, si usted sigue la narración, y no entraron, se sublevaron y no entraron. Entonces, ¿a qué voz vamos a escuchar? En el versículo 10 dice, el campo está asolado, la tierra está de luto, porque el trigo ha sido devastado, el mosto se secó y el aceite se ha agotado. También sabemos lo que representa cada uno de estos elementos: trigo, mosto y aceite. Trigo, señal de Cristo mismo, de su palabra, señal del reino. Mosto, vino, un vino nuevo, porque el mosto dice que es la uva recién pisada, no fermentada, ¿sí? No es un vino que emborracha, es un vino que vivifica, es su sangre. Y el aceite, señal del Espíritu Santo, de su unción. ¿Qué pasó con eso? Esta plaga devastó. Y dice, la tierra está de luto. Nosotros sabemos que el luto es señal de muerte. Así es que era una situación espantosa. Y el Señor a mí me dijo, lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar. En el capítulo 2 del libro de Joel, es como que sucede una irrupción de parte del cielo, porque dice, soplad el shofar, toca trompeta en Sión, suene la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque ya está cerca el día de Jehová. Soplar el shofar, tocar la trompeta, nosotros sabemos que es señal de un anuncio de un nuevo tiempo. Es dar una voz de que algo
está sucediendo. Y cuando se habla de que sea desde Sión, es del monte de la presencia de Dios, desde el lugar de su gloria, desde el lugar de su trono. Hay algo también que es importante tener en cuenta cuando se habla de Sión, porque el Señor habla de que el Sión será habitado por su remanente santo. Entonces, el entender, y también hemos hablado algunas veces acá de Sión como el lugar desde donde sale la ley, desde donde se gobierna. Nosotros sabemos que se gobierna desde el Padre. Cristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando, o sea, poniendo en ejecución todo su plan como ya está establecido, como ya está hecho. Suene la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque ya está cerca el día de Jehová. Sopla el shofar en Sión, proclamen ayuno, convoquen a asamblea. Congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, a los niños y a los que maman. Salga el novio de su alcoba, la novia de su tálamo, eso está en el versículo 16 del capítulo 2. Lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar, versículo 17. Y digan los ministros de Jehová, oh Jehová, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre los gentiles. ¿Por qué se han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Todo este planteo, el Señor me hacía ver que es como un estado de situación de este tiempo en un gran porcentaje de la gente. Porque bueno, ha pasado la plaga del COVID, después la plaga de la vacuna y los efectos colaterales de la vacuna, después los efectos económicos de todo lo que quedó, y un sistema colapsado, un sistema de este mundo, ¿no? Un sistema de salud que no responde, un sistema previsional, porque la gente, ya las obras sociales no cubren nada, espantoso. Y después de eso viene la guerra que estamos viendo de Rusia y Ucrania, entendiendo que también va a haber consecuencias económicas complejas. Me llamaba la atención y no casualmente, sino porque digo, qué tremendo, porque con todo esto por ahí yo no conocía mucho la historia ni la geografía de Ucrania, mucho de Rusia no se sabía, porque como ellos son muy cerrados al mundo occidental, ahora nos estamos enterando de un montón de cosas que vive el pueblo ruso, pero en Ucrania es un altísimo productor de trigo y de aceite. Yo miraba y digo, wow, qué tremendo. Y con todo esto de la guerra, evidentemente va a escasear el trigo y el aceite. Entonces, como que tenía mucha más relación con este tiempo de Joel. Y cuando entro a indagar más profundo lo que el Señor me quería decir con que lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar, de alguna manera el Señor me estaba diciendo que obviamente el sacerdote es el que está dispuesto a presentarse por otros y a llevar la ofrenda del pecado de otros. De alguna forma, si lo pudiésemos definir, es eso. Eso hacía el sacerdote, ese era su rol. Él tomaba la ofrenda y la ofrecía por el pecado de otros. Nosotros sabemos que el que hizo, que cuando viene Jesús y obviamente cumple con todo lo que está establecido, uno de sus cumplimientos fue que Él fue el Cordero y que Él se ofreció como ofrenda y que su sangre vino y reemplazó toda la sangre de los machos cabríos, de las palomas, de toda la sangre. No hay más sacrificio. Cristo Jesús entregó, se ofrendó, y la palabra dice que
cuando se rompió por completo su carne, si uno va al libro de Hebreos, dice, su carne, representación del velo, que se rasgó. Eso también me llamó a mí la atención, porque lo que hizo Jesús tiene también una relación directa con lo que nosotros debemos llegar a cumplir. Cuando yo muero, cuando ya mi carne no es más, no hay nada de carne en mí, no queda nada de velo de separación entre Dios y nosotros, y yo. Cuando toda mi carne está molida, cuando ya mi carnalidad no gobierna absolutamente nada en mí, ahí no hay ninguna separación, porque eso fue, después voy a ver si lo encuentro, ya que lo puse acá, porque todo el proceso de Jesucristo como sumo sacerdote a perpetuidad, como dice la palabra en hebreo, eso está en el libro de Hebreos 7, 8 y capítulo 9, en esos 3 capítulos. Está bien detallado todo el proceso. Y no me quiero detener tanto a leer, porque sé que todos nosotros somos, gloria a Dios, lectores, y entonces acá tratar de ir resumiendo y después cada uno vamos profundizando en esto que nos quiere impartir. Creo que a mí lo que más me hizo entender fue que Jesús se ofreció y él pasó a ser, dice la palabra, sumo sacerdote a perpetuidad de la orden de Melquisedec. Entonces ya no hay más sacerdotes, es Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él rompió el velo. Nosotros, cualquiera tiene acceso por Cristo y a través de Cristo a la misma presencia del Padre. Entonces el Señor me hacía entender que si yo sigo siendo líder de una congregación, siendo pastor o siendo el rol que tenga, y me constituyo en uno, que viene un hermano y me dice, hermana, ore por mí, y yo digo, bueno, espere, que voy a orar, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo me estoy poniendo como en ese lugar. Y creo yo, y por lo que acá entendía, que ese lugar de intercesor es necesario, pero yo no puedo no gestar que el otro de alguna forma no se quede en el atrio, sino que acceda a la misma presencia de Dios. Entonces, el Señor me hacía entender que si yo permanezco en ese rol de decir, porque sucede y se cae en esa tentación de que haya gente que dependa de mi oración, es como que el Señor me hizo ver que no, que lo que yo tengo que hacer es permitir que los que están en el atrio, permitir que la gente que todavía no vive una intimidad, no sacrificó su carne, no entendió que debe, que tiene acceso por Jesucristo a la misma presencia del Padre y que su anhelo es constituir hijos. Dice que la palabra que Cristo no tuvo vergüenza de presentarnos como sus hermanos ante el Padre, y el Padre quiere hijos. Entonces, en tanto y en cuanto yo no geste hijos y no imparta eso como líder de un lugar, estoy siendo un impedimento para lo que el Señor quiere hacer. Esto fue una de las cosas que a mí me hizo bastante, me confrontó. Pedí perdón por mí y por gente que conozco que de alguna manera termina siendo como que obstruye. O sea, si yo permanezco en ese lugar de cierta jerarquía y el otro va a venir siempre, y en vez de decir, hermano, vos podés, el pan es de los hijos, es bueno
que te levantes como hijo, pedí la revelación del Padre, vamos a orar que el Padre se te revele y hagamos todo lo que acá dice. Bueno, tal vez necesitemos, como dice la palabra, proclamar ayuno, congregar al pueblo, santificar la asamblea, reunir a los ancianos, a los niños, a los que maman, o sea, no hacer diferencia, y lloren los sacerdotes y digan, perdona, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de los gentiles. Porque me hacía ruido esto. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Porque hay tantas secuelas y gente que va y viene y no está encontrando el reino. Obviamente no lo está buscando, pero tal vez yo entendía, por años yo me pasé en alguna iglesia sin darme cuenta que había un velo y que yo no tenía acceso al lugar santísimo y no era estimulada para que vaya al lugar santísimo. Era estimulada para que venga a la reunión, era estimulada para que cumpla con lo que hay que hacer, pero el mayor estímulo no era decir, no, Cristo es el camino, busca su reino y su justicia, no hay separación entre Dios y nosotros. Cristo unió a través de su sacrificio en la cruz ese lugar que antes era imposible acceder, que era la misma presencia de Dios, está accesible para todos. De tal manera amó Dios al mundo, y yo escuché muchas veces ese texto y no tenía el significado que tiene, de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tener vida eterna es conocer al Padre. Esa es la vida eterna. 18, sigo. Entonces Jehová, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo, y respondió Jehová a su pueblo diciendo, yo os envío trigo, vino y aceite, y os saciaréis de ello, y ya no haré de vosotros el oprobio de las naciones. ¿Cuándo responde? Cuando yo provoco este cambio, ¿sí? Cuando dejo el lugar de la comodidad, cuando dejo, entro en sintonía de qué está pidiendo nuestro Dios, de que ajustemos. A mí me hizo ajustar eso, de pensar y clamar, y estoy en esa dirección, entendiendo que si el Señor me pone a alguien, gente que conozco, y que de alguna manera todavía no tiene claridad con que si sigue en ese tipo de práctica, se produce, lo que propicia es más bien una separación, o casi es tropiezo para que el otro acceda al lugar santísimo, acceda a la presencia del Padre y encuentre la vida de resurrección, porque es eso lo que encuentro en el Padre. Por eso la palabra dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No es que está en cualquier lado, está en Dios, pero está con Cristo. Por eso mucha gente congrega por años y no vive la resurrección, no vive el reino. Y no es que sean malas personas, pero viven menguados, seguramente el velo todavía está cosido. Si no está cosido del todo, una parte le queda cosida, porque no se puede acceder en plenitud. Entonces, esos dos versículos, el 16 y el 17, donde dice que después que se toca la trompeta, se produce algo, que se congreguen, que se ayune, que se reúnan, que algo, el novio salga de la alcoba, la novia salga del tálamo. Después busqué lo que es el tálamo, pero eso va a ser para otra reunión, para otro encuentro. Entonces dice, él responde, y ya no se va a decir de ustedes que somos avergonzados, o dónde está el Dios de nosotros que no nos responde. Las eras, al 24, las eras se llenarán de trigo, rebosarán los lagares de vino y aceite. Eso es lo que el Señor quiere.
y de hecho lo está haciendo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la bendición de estar como viviendo en una abundancia, no nos falta nada, y uno sabe que hay un montón de personas que van de aquí para allá buscando satisfacer desde sus necesidades básicas hasta satisfacer sus necesidades emocionales, espirituales, y evidentemente nosotros nos tenemos que constituir en la respuesta y lo va impartiendo el Señor, porque a mí con todo esto me dio mucha luz y yo sé que entrar en este tipo de clamor y de intercesión va a traer mucha bendición. Yo, dice, os restituiré los años que devoró el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Restituiré los años. Y esto es muy importante. El Señor no tiene problema con devolvernos todo lo que el enemigo nos robó. Generalmente lo que yo aprendí, que el Señor me dijo, que yo tengo que pedírselo a Él porque al enemigo, porque Él me lo robó. Entonces, impartida y con la armadura de Dios, yo me meto y le digo, mira, diablo inmundo, me devolvés, multiplicado por 7. El Señor me restituye, me devuelve los años, porque como Él es eterno, en Él están, o sea, Él es eterno, los tiempos están en Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por lo tanto, devolvernos tiempo para Él no significa nada. Para nosotros sí. ¿Y de qué manera nos damos cuenta que restituye los años? Porque a veces por años venimos remándola por alguna cosa y de repente el Señor ¡tac!, se activan 2 o 3 cosas y obtenemos en poquísimo tiempo lo que veníamos tratando de conquistar por años. Y yo no sé ustedes, pero que el Señor nos devuelve también vigor, salud. Eso también tiene que ver con esto. Comeréis en abundancia y os saciaréis y alabaréis el nombre de vuestro Dios que hizo prodigios por vosotros y mi pueblo nunca más será avergonzado. Sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay ningún otro y mi pueblo nunca más será avergonzado. Lo vuelve a decir, lo dice en el versículo 26 y en el versículo 27 del capítulo 2. Después de esto, y acá fue donde también me llamó la atención, porque muchas veces nosotros decimos, porque en el libro de Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero es en un después de esto que va a derramar el espíritu sobre toda carne. Después de que nosotros saliéramos del lugar de la comodidad, de que lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar, de que Él nos restituya, de que Él nos empiece a llenar de esta vida preciosa de resurrección. Por eso que el otro día en la fiesta de Pentecostés dije, wow, Señor, es la primer fiesta de Pentecostés que la vivo en un gozo tan tremendo. No es la primera fiesta de Pentecostés que yo celebro, y la he vivido y han sido diferentes, pero esta vez, después de haber entendido esto, yo fui con una expectativa tan distinta. Y fue muy tremendo lo que el Señor nos impartió y sé que nos hizo entender esa noche en la fiesta de Pentecostés que nosotros no teníamos que impartir nada, que era su Espíritu Santo y que cada uno iba a recibir lo que cada uno necesitaba. Entonces no hubo un que sucedió esto, entonces se socializó y todo, no, cada uno fue muy tremendo. Entonces volvemos al versículo 28 del capítulo 2, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y no dice derramaré de mi espíritu, derramaré mi espíritu. Y si derrama su espíritu, es su mismo espíritu que nos llena por completo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, esto para mí fue muy, muy, muy tremendo de entender
que en este orden de cosas, el Señor permite la plaga, el Señor permite los procesos y de repente son en sus 4 fases, no queda, parece que no queda nada, y en eso nosotros empezamos como a ver, ¿qué hacemos? Y entonces el Señor nos da una instrucción. Este año a mí, o en estos tiempos, no digo este año, en este tiempo el Señor me ha puesto especial atención en qué hacemos los que tenemos personas que ministramos o personas que se unen a nosotros como cuerpo, personas que forman parte de nuestra familia, que han confiado en Dios, pero también han confiado en nosotros. Entonces, fue muy fuerte para mí decir, Señor, yo quiero ser una facilitadora, no quiero ser como el fariseo, que ni entra ni deja entrar. No quiero ser alguien que deje que el otro dependa de mí y yo no le abra la puerta y decir, hermano, mira, hoy te voy a ayudar, vamos a orar juntos, pero aplica esta estrategia y esta otra. Pedí que el Señor no le niega a nadie. Muchas veces también nos constituimos que nos cuentan el sueño y nosotros, gloria a Dios, que el Señor nos empieza a dar la interpretación. Pero lo que tenemos es que decirle, hermano, pedí la interpretación. Y es lo que también yo estoy poniendo en práctica porque el Señor, yo le doy la gloria porque Él me permite entender e interpretar y ir adquiriendo mayor discernimiento. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros alcancemos eso, no dependamos de otros, sino de Él. Y esa es una de las bases de este nuevo pacto que se conquistó Jesucristo en la cruz. Dice que cuando se establece el nuevo pacto, ya nadie le va a decir a su hermano, conoce al Señor, todos me conocerán. Y esa es una de las características de ser hijos de este nuevo pacto, de ser hijos de Dios a través de haber reconocido el poder de la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 7, versículo 26 y 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque así eran, entraban por ellos y después por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye somos sacerdotes débiles, a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 9, del 23 al 28 dice, era pues necesario que estas cosas que son representación de las celestiales fueran purificadas por estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con más excelentes sacrificios que aquellas. Porque el Cristo no entró a un santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Dios en favor nuestro, pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena. Pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio hasta esta edad. Pero ahora, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio, de la misma manera el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. ¿Sabe qué, hermano? Ya apareció por segunda vez. Se nos reveló resucitado,
y haciéndonos entender que Él fue primicia de resurrección y que nosotros con Él estamos viviendo en esa vida, con ese poder activado desde cuando se revela su resurrección en nosotros. Y esta vida que el Señor nos va impartiendo y que la vamos pudiendo ir conociendo porque está escondida en Dios, pero cuando vamos con Cristo vamos encontrando esas perlas que son esas estrategias para vivir en resurrección, para vivir en este tiempo, para vivir en comunión con Él. Y como decíamos hoy, él dice, bástele a cada día su propio mal, su propio afán. Mientras todavía estamos bajo el sol en este sistema, hay cosas que cada día se van a ir surgiendo, pero el Señor nos va permitiendo que salgamos airosos, que salgamos más que vencedores de cada situación. Por lo tanto, no nos conviene estar preocupados de lo que va a venir después y ahora. Es tremendo, hermanos, porque si nos empezamos a enredar, estaríamos pensando, uy, viene la crisis y el aumento de las cosas y no sé qué más. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Nosotros no somos de este mundo. Si a Él le place, 5 panes y 2 peces alimentan a una multitud. Entonces, por nada estemos afanosos, sino que vivamos cada día entendiendo que tal vez el Señor ese día permita que haya un mal, que haya un afán, que haya algo para que nuestra vida en Él ejecute su plan, traigamos su voluntad y la establezcamos aquí en la tierra y veamos como desde arriba cómo eso que parecía complejo se resolvió. Milagrosamente, maravillosamente, extraordinariamente, sobrenaturalmente. Por eso yo entiendo que Él sigue permitiendo que haya adversidades una y otra, pero cada día. Entonces no empecemos a pensar lo que va a pasar dentro del mes, la semana que viene, hoy. Y mañana será hoy y pasado será hoy. Esa es lo que Él quiere que vivamos. Dice Hebreos, sigo leyendo acá, donde estaba en 9, 26 al 28. Hoy nosotros, dice, viviendo la realidad aparente, realidad presente del mundo sin Dios, escuche esto que tremendo, realidad aparente, realidad presente del mundo sin Dios, somos llamados por el Padre como intercesores sacerdotales a mediar entre esta situación de caos y la realidad celestial. Esta es la versión, nueva versión internacional, me parece, la que yo copié porque me pareció muy interesante cómo está plasmado esto. Entonces, somos llamados a mediar entre la situación de caos y la realidad celestial, ¿sí? Por eso este llore los sacerdotes entre el atrio y el altar tiene una razón de ser. El punto y la advertencia que el Señor me dio a mí, es decir, no te quedes llorando ahí, no te quedes vos mediando, sino que todos los que están en el atrio sepan que pueden ir al lugar santísimo, que no hay velo, y si es necesario aún, ponte de alfombra y que pasen, ponte de puente y que pasen. Como intercesores sacerdotales, dice, a mediar entre esta situación de caos y la realidad celestial. Nosotros, en comunión con el Padre, tenemos acceso a su presencia y traer, ¿qué dice el Padre? Tac, la establecemos aquí. Hoy charlábamos con una amiga que mencionaba como que hay varias personas conocidas de ella que están enfermas. Y esto va a pasar más y más, otros va a haber necesitados, otros carenciados, otros... porque la palabra dice, ¿sí? Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti será vista mi gloria, dice el Señor. Entonces, no podemos nosotros empezar a tratar de ir dando la respuesta lógica o que la tendría el sistema. No, tenemos que
Ir al Padre, ¿qué dice mi papá sobre esta circunstancia? Ajá, bien, eso lo establezco. Sobre esto, bien, lo establezco. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Como en el cielo, aquí en la tierra. En el sistema de este mundo está el caos porque el enemigo sigue gobernando y porque también hay personas que se prestan como agentes de este sistema. Pero nosotros somos los que traemos el reino aquí. Establecer aquí una vida plena y abundante en Cristo. Tenemos acceso como hijos a través de Cristo a presentarnos ante el Padre y traer su voluntad a la tierra. Que sea en la tierra como en el cielo. Clamar con lloro, a voz en cuello, que se rompan los velos, que toda carnalidad se deshaga por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dice la palabra quedó como arras, quedó como señal, como garantía, como documento legal para el establecimiento del nuevo pacto. Y Dios responderá y cambiará la circunstancia, impartiendo su luz, su vida de resurrección, su Espíritu Santo sobre toda carne. Así es que es ahí donde lo que yo les quería compartir. Espero que se haya entendido, que sea de mucha bendición y que el Señor añada de mayor entendimiento, mayor discernimiento, Él añada absolutamente todo lo que le plazca. Bendiciones.